Mire, al cierre del tercer trimestre de este año, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que lleva adelante la Universidad Católica Argentina, más del 44% de los argentinos se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Una situación atravesada por 10 años de un país sin crecimiento genuino, golpeada por todos los costados por la paralización provocada por la pandemia. Entendiendo que estos números hoy marcan que el trabajo por delante es una cuesta muy compleja de subir y que requerirá de otra dirigencia y de otro pacto político-social en la Argentina. Las personas pobres en nuestro país superan el 44%, mientras que ese número trasladado a los hogares, el 35% de los hogares de la Argentina se encuentran bajo esa línea de pobreza, en donde papá, mamá no pueden reunir el dinero suficiente para pagar la canasta básica de alimentos y la canasta básica de servicios, tanto públicos como privados. 44%, acordate. Pero si a eso le sumamos la indigencia, vamos a incorporar al 10% de la población nacional por debajo de esa línea, totalizando que el 7,3% de estos hogares ya ni siquiera reúnen lo mínimo e indispensable. Una situación que se ha provocado, podríamos decir, y ya lo vamos a analizar junto a Ismael, como si fuese una catarata. El que estaba acá cayó acá, el que estaba acá cayó acá y el que estaba acá cayó acá. Ahora, ¿qué pasa cuando ya no tenés más lugar para caer? Sigamos analizando. Aquí hay una situación que es absolutamente incontrastable, que indica que los niños y las niñas y los adolescentes, el 64% se crían, se educan, conviven bajo esa línea de pobreza. Y el 16% se desarrollan, crecen en hogares indigentes. Estos son los números de la Argentina actual según el Observatorio de la Universidad Católica. Si vamos a ver cuántas personas en nuestro país gozan de alguna asistencia social por parte de algún Estado nacional, provincial y o municipal, debemos decir que más de la mitad de los argentinos son asistidos públicamente y que casi el 48% de los hogares reciben algún tipo de esta ayuda. Sin asistencia a la pobreza, y este es el dato de mayor impacto, creo yo, de aquí para adelante, ¿no? Para observar de cuánto dependemos de esto. Sin asistencia a la pobreza hubiera alcanzado el 53% de las personas, en lugar de aquel 44% que te marcábamos. Ismael Bermúdez ya lo tenemos en línea, amante de los números, observador genuino de la realidad económica, pero no solamente económica y financiera, sino aplicado en términos sociales. Nos estamos enfrentando a una situación, Ismael, apelo a tu experiencia, inédita en la Argentina en los últimos 60, 70 años, por lo menos. Bueno, nosotros tuvimos un pico de pobreza enorme cuando fue la crisis del 2001 y el 2002. En aquel momento llegó al 53%. Hoy estamos en niveles altísimos. Lógicamente, cuando hablamos de 44,2%, que es el nivel de pobreza que informa la UCA, estamos hablando de 20 millones de personas. Ese porcentaje equivale a 20 millones de personas. Y con la ayuda del IFE, la ayuda de los distintos planes sociales, ese 53,1% nos está hablando de que prácticamente 25 millones de personas. Este es un número terrible, atroz para la Argentina. Esta me parece que es la situación. Y en el caso de los chicos y adolescentes, estamos hablando de 7,5 millones de chicos que viven en hogares pobres, con lo cual está totalmente comprometido no solamente el presente, sino también el futuro de la Argentina, porque estos chicos
que viven en hogares con distintos grados de privaciones, tanto alimentarias como en materia de salud, en materia de vivienda, porque viven en hogares totalmente precarios, en hacinamientos, en algunos casos críticos, etcétera, muestran una realidad presente, pero nos está marcando cuál es el futuro que puede llegar a tener la sociedad argentina si prácticamente casi 7 de cada 10 chicos son pobres. Y a eso le sumo lo siguiente, Ismael. El rol que tuvo la escuela para estos sectores sociales, que en algún momento fue el único eje de contención anímica, alimentaria, afectiva, que tuvieron esta cantidad de millones de argentinitos y argentinitas, que este año desde marzo tampoco pudieron al menos gozar de esa alternativa. Claro, porque la pandemia se irrumpió en la Argentina en una situación que venía de prácticamente 10 años consecutivos de estancamiento, recesión y decadencia. Entonces la pandemia agravó todos estos problemas. No es que la pandemia provocó esto. La pandemia irrumpió en la Argentina con un cuadro social totalmente comprometido y lógicamente lo agravó por todo lo que sabemos. Gente que no pudo ir a trabajar, negocios que cerraron, gente que perdió el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que, vuelvo a señalar, ya teníamos antes de la pandemia una situación de decadencia, de desigualdad social, de precariedad laboral, de pobreza infantil y pobreza entre los adolescentes. Lo que hizo justamente la pandemia fue agravar todo eso. Ahora, hacia adelante, las incógnitas son muy, pero muy grandes. ¿Por qué? Porque no hay claridad, primero, sobre si vamos a salir y cómo vamos a salir de la pandemia, en primer lugar, y en segundo lugar, porque toda la pobreza estructural que se estuvo acumulando, por lo menos en los últimos 10 años, hoy es mucho más fuerte, mucho más rigurosa y mucho más severa de lo que era en el pasado. Ahora, con toda la ayuda que pudo haber dado el Estado, evidentemente ha sido totalmente insuficiente, porque lógicamente el IFE ayudó, etcétera, pero eso es lo que ahora justamente ya no va a haber otro IFE. Justamente se están disminuyendo los planes sociales y las ayudas sociales, y por otro lado está aumentando la inflación. Por lo tanto, entramos en un 2021 donde, cuidado, podemos llegar a tener inflación más alta que la del 2020 y por lo tanto los hogares van a estar con mayores privaciones alimentarias y de consumo general, porque las jubilaciones, los salarios van a aumentar, pero mucho menos de esta inflación que lamentablemente los algoritmos vienen mostrando que está en ascenso, y las estimaciones para noviembre y diciembre también están señalando que vamos a tener un piso de inflación ya por arriba del 3% mensual, lo cual anualizado nos lleva prácticamente a un 45%, entre 45 y 50% de inflación para los próximos 12 meses. Una situación muy demandante. Ismael, te agradecemos mucho, que tengas una linda noche. Buenas noches para todos. Abrazo.